Entre callejones de piedra y sombras centenarias nacen las leyendas de Toledo. Buenas tardes y bienvenidos al Cante de la Radio con Carlos Dueñas, un amante de la historia toledana. Carlos, buenas tardes y bienvenido al Cante de la Radio. Buenas tardes y bien hallado, como te digo siempre, en ¿Qué esta tal? calurosa tarde. Bueno, bien, muy bien. ¿Bien? Sabes que estoy muy contento de estar aquí contigo. Y nosotros más. Gracias. Y los oyentes también porque te siguen, ¿eh? Te puedo decir que está teniendo una audiencia muy buena tu programa de leyendas toledanas y están en torno, hay cerca de más de 1000 personas están interesadas y te escuchan, así que enhorabuena por ello y yo me siento también muy contento por ello. Pues enhorabuena a vosotros. Muy bien. Por supuesto. Pues vamos a empezar hoy. ¿Qué nos traes hoy, Carlos? Bueno, pues hoy, después de las leyendas de la imposición de la casulla de la Virgen a San Ildefonso, una leyenda muy bonita, y de la de los alfileritos, otra de las leyendas más conocidas de Toledo, que además es la que más le gusta a la gente cuando viene la gente pregunta por la leyenda de los alfileritos, eso es, o la del Pozo Amargo, que ya hablaremos de ella, eso de debido tiempo. Bueno, pues hoy dejamos un poquito las leyendas y vamos a meternos con un hecho muy curioso, una historia muy curiosa que sucedió aquí en Toledo. Es la creación de una sociedad secreta, nada menos, que se llamaba La Garduña. La Garduña. La Garduña. Hay que empezar a decir que la Garduña... Yo no he escuchado eso nunca. Mira, pues te puedo decir. Pues mira, la garduña es un animal que su nombre científico es Martes foina y es un mamífero carnívoro de la familia Mustelaidae. Es un depredador nocturno y silencioso, de tamaño mediano, muy astuto y peligroso por sus estragos para granjas, gallineros, fincas y haciendas. Entonces, si a esta sociedad le pusieron el nombre de la garduña, pues tú date cuenta lo que debía ser y el daño que debía hacer en la sociedad de entonces, que le pusieron el nombre de este mamífero carnívoro, que es pues como la jineta, como los zorros, como, en fin, ¿sí? Animales que se meten en un gallinero y el daño que hacen, porque bueno, si matan una gallina y se la comen, pues bueno, pues no pasa nada, o una abeja y se la comen, no, pero es que esto es el destrozo que hacen, es tremendo, porque matan a muchas, pero a lo mejor solamente se comen una, un trocito de cada uno. Ya. Pero bueno, esta sociedad se llamó así, la garduña. Ajá. Entonces, bueno, pues si quieres podemos empezar a contar un poquito. Cuando quieras. Nos tenemos que centrar en el Toledo de principios del siglo XV. Entonces, si yo te digo a ti que la nengueta calabresa, la camorra napolitana o la cosa nostra siciliana tienen su origen en esta sociedad secreta creada en Toledo en 1412, pues me dirás y pensarás que esto no es posible, pero desgraciadamente es así. Y es una de las historias más oscuras y enigmáticas, no tanto en Toledo, sino en España y en las colonias. En las colonias, porque luego también hubo gente de esta que se fue allí a las colonias huidos. Actualmente, la verdad es que, bueno, hay serias dudas sobre si la garduña existió o no, porque siendo una organización parecida a la masonería, que todos conocemos o hemos oído hablar de ella, u otras similares, de estas sí se ha seguido hablando, o sea, de los masones se sigue hablando, de otras, de los Illuminatis, que ahora los mencionaré, sí se sigue hablando, pero de la garduña, nada. La memoria de los Illuminatis españoles se diluyó como un azucarillo en agua caliente y nunca más se habló de ella. Esto llama la atención porque en su larga existencia incluso su nombre era utilizado para asustar a los niños traviesos. Como igual cuando las madres les decían que viene el hombre del saco, a ti te lo habrán dicho exactamente igual que a mí. Bueno, pues parece ser que en aquella época, en los principios del siglo XV, le decían que viene la garduña y te coge, que vienen los garduños y te llevan. O sea, que date cuenta de lo que era esa sociedad y el miedo que había a esa sociedad. Hablamos del siglo XIV, ¿no? Cuando se crea es principios del siglo XV. En 1412. En 1412 fue cuando se crea. Bueno, pues mira, la garduña fue concebida como una sociedad secreta esotérica, o sea, una cosa extraña, rara, a la cual no tenía acceso todo el mundo, con estructura de una cofradía religiosa y con ritos iniciales, es decir, saludos, gestos, muecas, juramentos de fidelidad, contraseñas, etc. Bueno, pues esto nos recuerda un poquito al mus, que tú sabes que, bueno, pues esto es, la gente se encontraba por la calle, los que se reconocían como garduños se hacían un gesto
con las cejas, con los ojos, con la mano, en ¿no? fin, pues una cosa parecida a los gestos que se hace cuando estamos jugando el mus. Pues esto era una cosa parecida y así se reconocían que eran garduños. Bueno, pues una marca que debían llevar los garduños era 3 puntos en la palma de la mano. 3 puntitos, tatuados, o no con rotulador, sino tatuados para reconocerse que era un garduño. Un miembro, ¿no? Un garduño. Entonces eso solamente bastaba para asustar a alguien, oye, que mira quién soy, que tengo aquí los 3 puntos de entonces... Cuidadito, ¿no? Bueno, pues fue opuesta a la Santa Hermandad. Sabes que la Santa Hermandad, que la posada de la Hermandad es un museo ahora, pero que ahí se enjuiciaba y se torturaba gente, cerca del Teatro de Rojas y del mercado, un poquito más abajo del mercado. Bueno, pues esto era opuesto a la Santa Hermandad. Y la Garduña no tardó en convertirse en una sociedad criminal, en principio para asaltar casas y desenmascarar a judaizantes. Los judaizantes eran los judíos que, pues sí, bueno, se convertían, cuando los expulsaron, el que se convertía se podía quedar aquí en España, pero luego se veía que en sus casas seguían practicando el judaísmo. Entonces, pues esto en principio era para desenmascarar a judaizantes. O los moriscos también, que seguían con los mismos ritos, aunque se habían convertido al cristianismo. Pero más tarde sus componentes estuvieron ligados a toda clase de chantajes, sobornos, raptos de niños, asesinatos por encargo, falsificación de moneda, robos, y estaban especializados en todo tipo de fechorías amparados por jueces, regidores, clérigos, alcaides de prisiones y demás cargos importantes que en la mayoría de los casos habían caído en sus redes. O sea, jueces, magistrados, alcaides, gente importante, pues caía en sus redes, los espiaban, los buscaban. En fin, pues como hemos comentado fuera de micrófono, pues algo parecido a lo que estamos viviendo ahora. Es que yo cuando he estado repasando para hablar, digo, pero vamos a ver si esto pasó a principios del siglo XV y estamos en el XXI y están pasando las mismas cosas. Muchas cosas son las mismas. Muchas cosas son las mismas. Son las mismas. Pues en fin, pues toda esta gente había caído en la tela de araña perfectamente tejida mediante cohecho, unto, de untar, pasta y corrupción. La sociedad secreta estaba estructurada en 4 distintos grados, presididos por un hermano mayor o gran maestre. Y si sabemos poco de ella es porque, lógicamente, de todas las acciones, no podían dejar documentos escritos de las acciones, crímenes y demás delitos que cometían, no dejaban documentos escritos. Y cualquier persona que pudiera ser calificada de soplona, que de aquí viene lo de ser un soplón, de ahí, pues una persona soplona era quien se chivaba de algo, de algo. Era aniquilada sin piedad. O sea, era una sociedad que no se andaba con chiquitas, como podemos decir ahora. Quien se chivaba un poquito y quien se iba de la lengua, como decimos aquí, lo que era un soplón, ese. Porque bueno, podía ser un soplón para soplarles cosas a ellos o un soplón para decir cosas de la sociedad en contra, pero ese era aniquilado, pero sin ningún problema. Bueno, pues la Garduña estaba respaldada por lo que se decía que eran altos protectores. Por supuesto, desconocidos para el resto de miembros de la organización. ¿Y se sabe cuánta gente había que formaba? Mucha gente. ¿Mucha? Sí, mucha gente. Mira, estaban estructurados en capataces, punteadores, floreadores, postulantes, coberteras, sirenas, chivatos, etc. Cada uno tenía un rango. En toda esa, cada uno le servía para una cosa distinta. Había mujeres también metidas. Sí, por supuesto. Y mira qué cosa más curiosa. Solían servirse de mendigos o ancianos que se encargaban de vigilar entradas y salidas de las personas en las que la organización había puesto el ojo. Si tú, por ejemplo, ahora sales de aquí y ves que hay una persona ahí en la casa de enfrente que está pidiendo un mendigo, tú no te imaginas para nada que ese mendigo te está vigilando. Las salidas, las entradas, o tal y cual. O un anciano que estaba allí, tú no te lo imaginas para nada. Pero de esta gente se servían, de los mendigos y de los ancianos, para vigilar a los posibles... miembros que ellos querían o personas que ellos querían atrapar. Digamos que era una forma de hacer un seguimiento, ¿no? Claro. A esas personas. Que sí, vigilarlos, vigilar entradas y salidas en las personas en las que la organización había puesto el ojo. Claro.
Mira, solamente el hermano mayor podía comunicarse con el alto protectorado. Los demás, el alto protectorado lo tenían totalmente prohibido. Solamente un hermano mayor era ese era el que sabía de quién se trataba el alto protectorado de esta organización. Bueno, pues como hemos dicho antes, esta sociedad se creó en Toledo como una cofradía religiosa, pero no tardaron en trasladarse a Sevilla, siguiendo la ruta de la plata, piedras preciosas, joyas, perlas, ricas telas y demás tesoros que llegaban al puerto de esta ciudad procedente de las colonias españolas, siendo tácitamente citada por Cervantes en la obra Rinconete y Cortadillo y en otras obras de la picaresca española como El Buscón de Quevedo. O sea que fíjate que ya en la literatura de la picaresca está la ya Garduña. Formaba parte. Sí, ya formaba parte. Bueno, pues como se les consideraba como una orden religiosa, se creían asistidos de la impunidad divina para poder robar, matar, secuestrar y trapichar sin regirse por más reglas que las de su propia estructura. Y quien se saltaba dichas normas pagaba con su vida sin más. O sea, aquí tú estás en nuestra organización, tienes que hacer lo que nosotros te digamos y si vas por libre, pues aquí no es que te dejemos, no, sino que te damos una puñalada y fuera. Y ya está. Bueno. Sí. Ya sabemos que aquí en España hemos tenido organizaciones terroristas muy parecidas. No hace falta nombrarlas, porque las hemos tenido. Y muy sangrientas además también. Y no digamos nada de si hablamos de yihadistas o de que esos parece que crecen como por generación espontánea. Bueno, pues el final de la Garduña sí que no está muy claro. Hemos hablado de todo lo que hacían, de que se trasladaron a Sevilla y tal, pero el final es lo que no queda del todo claro. De un lado, nos cuenta la leyenda, cantada en las plazas y mercados por trovadores y mendigos, esos que se ponían con un lienzo y con una sábana pintada a cantar, pues nos decían que 3 caballeros españoles, Oso, Mastroso y Cargañoso, pertenecientes a la Garduña, vengaron con un crimen la honra mancillada de una hermana. En fin, que a la hermana le harían lo que fuera, cierto personaje, y estos pues le mataron. ¿De aquí de Toledo? Sí, aquí en Toledo. Eso sí que pasó en Toledo. Entonces, pues tuvieron que huir de España, refugiándose durante 30 años en la isla de Favignana, próxima a Sicilia. Es que ten en cuenta que aunque se fueron a Sevilla, pero la Garduña estaba extendida por toda España. No era solo aquí en Toledo se creó, pero eso se extendió por toda España. Así es que bueno, cuando... O sea, que la organización era perfecta. Una organización perfecta. Muy grande, además. Secreta, perfecta, grande, pues una organización, pues yo qué sé, pues como las que hay ahora. Si ahora tenemos organizaciones y tenemos cosas que no lo conocemos. ¿Y las autoridades de entonces? Es que las autoridades, ¿sabían? Claro que sabrían, pero es que muchos de ellos estaban presos de la Garduña. O sea, no hables nada, no digas nada, porque sabemos esto de ti, sabemos lo que está pasando ahora, repito, lo que nos está pasando ahora. Bueno, pues estos 3 hermanos, ya te digo que se refugiaron en la isla de Favignana, próxima a Sicilia, y bueno, pues cuando se separaron crearon cada uno por su cuenta las 3 mafias que hemos dicho antes. Quiero decir que en aquella época Nápoles, todo el reino de Nápoles y todas sus ciudades y demás, no solamente la ciudad, sino toda la zona aquella de Italia, pertenecía a la corona española. Entonces por eso se fueron allí. Y de otra parte, se sabe que la desaparición de la Garduña vino de la mano de Francisco Cortina, debido a un turbio asunto que nos dice que el cadáver de una mujer llamada María de Guzmán, que había sido raptada, junto con sus 2 asesinos y violadores, fueron encontrados en casa de Cortina, que fue el último hermano mayor. Porque éste les había matado a su vez por haber desobedecido sus órdenes. Aquí aclaro, él había mandado raptar a María de Guzmán, pero estos la violaron y la mataron. Entonces desobedecieron la orden de Francisco Cortina, porque él había mandado solamente raptarla, no matarla. Entonces él lo que hizo fue, como le habían desobedecido, matarlos a los 2 también. Bueno, pues entonces, claro, dice, porque él solamente pues les había dicho eso, secuestrar a la dama nada más.
Y como he dicho que no podía haber documentos, ni papeles, ni firmas relacionadas con sus fechorías, parece ser que, siguiendo la costumbre de sus antecesores, bien por vanidad, bien por creerse al margen del bien y del mal y de la ley, Cortina habría escrito en el libro mayor de la orden, o sea, tenían un libro mayor en el que pondrían lo que fuera, pero no las fechorías que hacían. Todas sus actividades criminales con nombres, fechas, datos, contabilidad y además relatados como actos heroicos y ufanándose de ello. Entonces no había móviles como No había hay móviles, ahora, claro. pero como lo dejó escrito todas las fechorías, pues al haber esos tres crímenes, fue cuando en el libro mayor se dieron cuenta de lo que había pasado. Tras los crímenes, el oficial mayor de cazadores de Sevilla, porque esto ya sí pasó en Sevilla, Manuel de Cuendías, mandó registrar la casa del gran maestre y allí se encontró el libro mayor o crónica de la Garduña. ¿Te suena algo esto de los registros de casas y tal? Sí, me suena. Pues mira, esto ya ocurrió en el año 1821, o sea que quiero decir que estuvieron actuando impunemente desde el siglo XV hasta el siglo XIX, hasta principios del siglo XIX, prácticamente. Mucho tiempo, ¿eh? Mucho tiempo, sí. Bueno, pues entonces allí se encontró el libro mayor o crónica de la Garduña en ese año. Y con tal testimonio fueron juzgados y ejecutados en Sevilla, tanto él como los principales gerifaltes y demás garduños reconocidos en el año 1822. Otros huyeron de España refugiándose y alistándose en las mafias italianas o en la piratería caribeña, porque ya había las colonias, ya estaban las colonias españolas, toda América del Sur pertenecía a España y demás. Bueno, pues todos estos asuntos, como puedes comprender de tantos siglos, pues quedan entremezclados unos con otros, no quedando muy claro lo que es verdad y lo que no lo es. Ten en cuenta que es una sociedad secreta, una sociedad que nadie hablaba, nadie decía, nadie... Y bueno, pues solamente por el libro mayor o la crónica de la Garduña se pudieron saber ciertas cosas y el hermano mayor pues fue ajusticiado en Sevilla sin piedad. Bueno, pues esta historia se fraguó y comenzó bajo los auspicios y protectorado de la Inquisición, que hacía prácticamente lo mismo, y de las altas instancias y jerarquías del Estado de entonces. Tras su supuesta desaparición, parece ser que se la quiso condenar al ostracismo y al olvido, o peor aún, se hizo creer que nunca existió, pero gracias al libro mayor o crónicas de la Orden, encontrado en la casa de Francisco Cortina, y gracias a los jugladores y los juglares, prostitutas, ciegos y menestrales que la referían en las plazas de las ciudades, porque a esos no había quien los controlara, cantaban lo que les parecía y esos no eran... Esos dieron testimonio... Tenían muy poquito que perder, entonces pues bueno... Esos dieron testimonio un poco de lo que realmente era, ¿no? Claro, y entonces por eso ha llegado hasta nuestros días. E incluso aún hoy se nos advierte aún hoy que debemos seguir teniendo... Mucho cuidado con la Garduña. Sí. Porque que luego igual tenemos alguna cosa por ahí secreta, alguno de estos que, y nos están vigilando. Que están saliendo y nos están vigilando y nos están... Y en un momento determinado nos pueden decir... es. Pero que con todo lo que ahora ha salido... Lo que pasa es que ahora no llevan los puntos en la mano, ¿no? No llevan los puntos. O a lo mejor lo llevan en otro sitio. O a lo mejor lo llevan en otro sitio. Que no sepamos. También puede ser. Pero es que, bueno, esto lo elegimos hace 15 días que íbamos a hablar de la Garduña. Por supuesto, sin saber todo lo que estamos oyendo viendo. Ahora. Pero los oyentes se darán cuenta de que es exactamente lo mismo. Sí. El libro mayor o las crónicas de la Orden pues vienen a sustituir a los móviles de ahora, a las conversaciones por móviles, a los mensajes, a los correos electrónicos. ¿Y hay alguna documentación o hay algo sobre esto? Sobre el Sevilla. ¿Registrado? Sí, en Sevilla estará. En Sevilla. Sí. Ten en cuenta que son hechos reales, que Francisco Cortina existió. Y la señora María de Guzmán existió. Igual, claro. Y los dos violadores también. Entonces, el libro de la Orden y las crónicas, el libro mayor y las crónicas, eso estará en Sevilla. Porque allí fue donde ya pudimos... Oficialmente, pues... Como hay Illuminatis también, que son clérigos... ¿Y por qué Sevilla? Porque se fueron de aquí de Toledo. Ya siguieron la ruta de la plata, de la seda, porque los barcos arribaban a Sevilla, todo lo que venía de América, eso llegaba al puerto de Sevilla, no llegaba a Algeciras ni llegaba
a ningún sitio, eso iba a Sevilla. Entonces ellos se fueron siguiendo el dinero. Donde hay dinero, allí están ellos. Y en Sevilla desapareció. Y en Sevilla, claro, desapareció. Ya. Pero estos tres que tuvieron el problema de vengar a la hermana, esos se fueron a Italia. Y allí crearon las mafias. Y allí quedaron italianas. Y allí se formaron lo que hoy se conocía, ¿no? Luego después. Las tres mafias. Las mafias italianas, o las camorras italianas. La camorra, la Nengueta y la... Fundadas por estos tres personajes. Por los tres hermanos, sí. Que se fueron allí. Sí. Sí. Pues, ¿qué te ha parecido? Pues muy curioso, Carlos. ¿Qué cosas tenemos en Toledo? ¿Qué cosas tenemos en Toledo, verdad? Y no sabemos. Yo por lo menos no tenía ni idea de este tema y supongo que muchos oyentes y vecinos y vecinas, cuando lo escuchen, pues les pasará igual, porque hay muchísimas cosas que bueno, pues no se saben, ¿no? Y entonces... A mí me ha resultado muy curioso. Muy bien. A mí también, cuando lo oí la primera vez, entonces por eso decidí escribirlo. Muy bien, Carlos. Pues nada más, muchas gracias de nuevo por tu visita y por tu narración de esta historia muy bonita y muy apasionante. Y nada más, dentro de unos días pues nos volveremos a ver. Queremos grabar contigo también el último programa del mes de junio y ya nos despediremos hasta el mes de octubre. Entonces, bueno, pues tenemos una nueva visita tuya, programada posiblemente para últimos de junio, con otra bonita leyenda. ¿De acuerdo? Gracias, de acuerdo. Muy bien. Y nada más, a ustedes, vecinos y vecinas, hasta aquí la retransmisión de hoy. A lo largo de la tarde y noche trataré de subir el podcast a todas las redes sociales para que lo puedan escuchar. Saludos y buenas tardes desde la Asociación Vecinal Alcántara, y esto es Alcántara Radio. Pues